La subestimaron toda su vida. Nadie creía en ella, porque era una mujer nacida en la oscuridad, una princesa alemana sin conexiones reales. Sin embargo, se convirtió en emperatriz de Rusia, un nombre que resonó en todo el mundo, y que quedaría grabado en los anales de la historia de todos los tiempos. Nacida como la princesa Sophie Friederike Auguste de Anhalt-Zerbst, era una niña enérgica, ansiosa por aprender y llena de ambición. A pesar de sus humildes comienzos, soñó en grande, impulsada por los ideales de la Ilustración, y la promesa de una vida más allá de los estrechos confines de su principado alemán. Casándose con la realeza rusa a la edad de 16 años, se convirtió a la fe ortodoxa, adoptó el nombre de Catalina y se embarcó en un viaje que la redefiniría a ella, y al mundo que estaba destinada a liderar. La joven e inexperta esposa del gran duque Pedro, encontró hostilidad y escepticismo en la corte rusa. Pedro III, su marido, era un gobernante prodigiosamente incompetente, alejado de la realidad de su país, y desconectado del pueblo al que debía servir. Este desapego de las preocupaciones de su pueblo lo convirtió en un anatema en la corte rusa, y su reinado fue precario desde el principio. Aprovechando al máximo las vulnerabilidades de su marido, Catalina empezó a ganarse los corazones del pueblo ruso. Aprendió su idioma, abrazó sus costumbres y participó con entusiasmo en la vida cultural e intelectual de Rusia. Esta historia de amor con su país adoptivo sentó las bases de su extraordinario ascenso de princesa provincial alemana a monarca más poderosa del mundo. Su ascenso al poder estuvo marcado por un golpe de estado, instigado por el descontento con el gobierno de su marido, y el deseo de ver a la más prometedora Catalina tomar las riendas. El golpe puso fin al reinado de Pedro, señalando el comienzo de una nueva era en la historia rusa. Catalina, una gobernante ilustrada de corazón, buscó modernizar Rusia utilizando ideas y metodologías occidentales. Reformó el sistema legal, dio la bienvenida a filósofos extranjeros y amplió las fronteras del imperio. Las iniciativas transformadoras encabezadas por Catalina aseguraron el estatus de Rusia como actor clave en el panorama geopolítico europeo. A pesar de sus ambiciosas reformas, Catalina no estaba ciega a la realpolitik de su época. A nivel interno, mantuvo los símbolos de la autocracia pero introdujo un barniz de racionalismo legal y administrativo. A nivel internacional, trabajó para establecer la influencia rusa en Europa, creando un formidable equilibrio de poder en el continente. Catalina era una diplomática astuta, interesada en fomentar alianzas y prevenir guerras. Sus negociaciones, a menudo realizadas con novelas, se caracterizaban por su meticulosa atención al detalle y sus grandes diseños, y normalmente aseguraban el beneficio del imperio ruso. Catalina estaba lejos de ser solo una monarca. Fabulosamente inteligente y educada, también fue mecenas de las artes, escritora, dramaturga y coleccionista de arte. Se podría decir que fue una creadora tan prolífica como una lectora. Al igual que en la época en la que vivió, el siglo de las luces, Catalina creía que el conocimiento podía moldear el destino de las naciones. De ahí creó el Instituto Smolny, la primera institución que formó a mujeres como profesoras. Reconoció el potencial transformador de la educación y quedó asombrada por quienes se iluminaron. Incluso ante la adversidad, Catalina aprovechó la oportunidad para demostrar su determinación. En respuesta al levantamiento de Pugachev, mostró una fuerza inquebrantable para sofocar la rebelión, reiterando hasta qué punto estaba lista para proteger al imperio ruso. Catalina también estableció la Sociedad Económica Libre, cuyo objetivo era promover la productividad agrícola y fomentar el surgimiento de nuevas industrias. Apoyó el desarrollo de pueblos y ciudades, y la eventual reducción de la dependencia del país de la servidumbre. Catherine, una vigorosa defensora de los derechos de las mujeres, implementó políticas para mejorar la condición de las mujeres en la sociedad. Logró avances en la mejora de las condiciones opresivas que padecían las mujeres, haciéndose eco de sus políticas con visión de futuro que estaban muy influenciadas por sus creencias personales y los principios de la Ilustración. Su legado perdurable no solo se sintió en Rusia. Su reinado catapultó a Rusia al escenario internacional, cambiando fundamentalmente el curso de la historia europea. Su perspicacia diplomática y su astuto liderazgo reforzaron el prestigio y el poder de los holandeses de la línea granducal de Holstein-Gottorp. Su personalidad multifacética y el dinamismo que aportó al imperio ruso crearon una era inolvidable en la historia rusa, que llegó a denominarse la Edad de Oro del Imperio Ruso. Su vida, primero como princesa no probada de Alemania, y luego como la formidable emperatriz de Rusia, tuvo repercusiones en el tiempo y el espacio, dando forma no solo a Rusia, sino también al panorama cultural y político de Europa y más allá. El reinado de Catalina fue un hito importante en la historia europea. Un periodo marcado por el refinamiento cultural, la expansión territorial y la consolidación política, anunció el surgimiento de Rusia como potencia global. Mucho después de su muerte, la memoria de Catalina la Grande y su ilustre reinado continuaron influyendo en el destino de Rusia. A pesar de la controversia que envolvió su vida personal, el impacto de Catherine en la sociedad y la historia fue atemporal e inconmensurable. Siguió siendo una fuerza lo suficientemente formidable como para instigar un cambio social profundo y monumental y dar forma al curso de Rusia durante las generaciones venideras. En sus últimos momentos, mientras yacía en su lecho de muerte, rodeada de los símbolos del poder, se dice que pronunció: "Muero sin amigos".
A pesar de sus arrepentimientos y los errores que pudo haber cometido durante sus 30 años de reinado, el legado que dejó fue monumental, y le aseguró un lugar en la historia. Su espíritu indomable y su coraje inquebrantable para superar obstáculos insuperables siguen siendo un brillante faro de inspiración. Su historia es una saga de logros, desde una princesa alemana lo suficientemente valiente como para seguir sus sueños hasta una emperatriz lo suficientemente extraordinaria como para alterar el curso de un imperio. Para terminar, Catalina la Grande, una mujer adelantada a su tiempo, una monarca de coraje inquebrantable y un faro de conocimiento. Hizo algo más que romper el techo de cristal, también dejó un legado que continúa brillando intensamente, anunciando el empoderamiento de las mujeres y el potencial del liderazgo ilustrado. La subestimaron toda su vida. Nadie creía en ella. Pero se convirtió en emperatriz de Rusia, y marcó un periodo de inmenso desarrollo cultural, prosperidad y conocimiento. Su legado continúa perdurando, un testimonio duradero del extraordinario poder del espíritu humano, y las capacidades duraderas de un gran líder transformador.